Como siempre, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si recordáis, hablábamos de 7 sesiones dedicadas a la liturgia, 7 al culto, a la religiosidad popular. Bueno, pues empezamos hoy con el culto a las imágenes en la fe católica. Los cofrades somos devotos de las imágenes de nuestras hermandades y además hacemos muy bien en ser devotos y las consideramos porque lo son, parte importante de nuestro camino en la fe. Sin embargo, nos podemos encontrar, o lo habremos oído en algunos casos incluso, pues cuestiones que pueden inquietarnos. Por ejemplo, que hay personas en la fe católica que critican el papel de las imágenes y las consideran como parte de una fe inmadura. O, por ejemplo, que otros cristianos, como los protestantes, desechan totalmente las imágenes. O que en el Antiguo Testamento intentar hacer cualquier imagen referida a la religiosidad, se permite una, que son los angelitos que estaban en el Arca de la Alianza, pues es un acto profundamente idolátrico. Por estos motivos, en el pasado y en el presente, ha habido cristianos que han criticado la existencia del culto a las imágenes. Y a estas personas se les suele llamar iconoclastas, porque pretenden abolir las imágenes dentro de la fe. El iconoclasta no solo no usa las imágenes, sino que quiere eliminarlas. De hecho, iconoclasta en sentido literal significa rompedor de imágenes. Había un seminarista que ya se ordenó, que estaba haciendo, yo creo que con bastante buen gusto, una colección de imágenes sacras. Yo creo que no corresponde ninguna de las hermandades presentes, para dársela a los iconoclastas. Nos pusieron ahí fuera una pintada que ponía: la única iglesia que luce es la iglesia que arde. Y entonces yo le sugerí este tema y le dije con cierto tono gadita de broma, le dije que teníamos que fabricar una lista de imágenes horrorosas, pintura, escultura, para dársela a esta gente primero, para que quemen esas, y luego cuando las quemen, mira, nos hacen un favor a todos, se le dicen las ganas de la cerilla, pues quedan las otras. Pero eso es ser iconoclasta. En un momento crucial de la historia de la Iglesia, en un momento muy duro, en el siglo VIII, el emperador oriental León III y después su hijo Constantino V promueven decretos iconoclastas, de tal manera que impiden, ya sabéis que en Oriente el emperador, la función del emperador estaba muy unida al poder espiritual, estaba la figura del Papa contrapesando, pero poco más. Por eso la situación tan difícil, ¿verdad?, que tiene el patriarca ortodoxo de Moscú con Putin. Y sí, que están muy unidos, es que han estado habitualmente muy unidos. Y entonces promueve estos decretos y quieren eliminar todas las imágenes de los templos. Y llega incluso a convocar el emperador un concilio en Irea en el año 754, pero ese concilio no es aprobado ni por el Papa ni por los patriarcas. Les movía una intención purificadora de la fe. Y los cofrades tenemos que tener siempre en cuenta el miedo de que la imagen de nuestro Señor o la imagen de Nuestra Señora que nosotros procesionamos, a la que le damos culto, no oculte al Señor, que sea un camino de paso para, ¿vale? Es que este problema lo tenemos y tenemos que ser conscientes de que podemos tener. Cuando uno escucha la manifestación fervorosa muchas veces de nuestros hermanos en las hermandades, ve un horizonte muy chiquitito y ve un horizonte que termina, donde termina. Quiero que nos demos cuenta de esto, Sabéis que aquí más cofrade que yo, nadie. Pero hay que tener cuidado. Yo tengo, hace unos años, aparecí en el Diario de Cádiz cuando era director de un instituto, porque tenía una imagen de la Virgen en el despacho de la dirección del instituto. Y entonces una persona a la que yo le prohibí, pero no porque yo quería, sino porque me lo mandó la delegación de educación, le prohibí una cosa determinada,
pues me denunció porque yo tenía una manifestación religiosa en mi despacho. Bueno, yo tenía además un escudo del Madrid, y cuando vinieron de un sindicato muy de la esquina esta, a verme a protestar, incluso me hicieron una manifestación, 5 personas, pero una manifestación en la puerta del instituto, le dije, bueno, pero si tú has estado aquí conmigo y nunca me has protestado, ¿por qué? ¿Qué problema hay? Tengo que quitar también el escudo del Madrid, que es tan mío, supuestamente, como esto. Me dijo, no, el escudo del Madrid lo puedes dejar. Cuando llegué a mi último instituto, a mí, lógicamente, la Santísima Virgen me ha acompañado toda mi vida, la acompañadora. En el departamento de filosofía, donde yo, lógicamente, tenía que ser consciente de que hay personas que no tienen mi fe. Bueno, pues yo coloqué la Virgen en un ladito, de tal manera que no se ve desde fuera y solo la veo yo desde mi mesa. Al final los compañeros se terminaron jubilando y estoy ya solo, pero la dejaba allí. ¿Qué imagen elegí? Pues recordáis que hace unos años hicieron unas fotos magníficas, así en largo de nuestras Virgen, y como yo me he bautizado en la parroquia de San Antonio, donde se bautizó mi padre, donde se bautizó mi abuelo, donde se bautizó mi bisabuelo, pues elegí la Virgen de columnas. Y la tengo allí puesta, preciosa. Le pego unos besos al entrar y al salir, morrocotudos. Y me da igual quién entre conmigo de entrar, ¿vale? Hago una cosa muy rara, dice este tío, porque mete el cuello ahí en la esquina. Quiero que os deis cuenta del problema, porque en un momento lo vi. Cristo es la imagen del Padre. María es la imagen de cristiano, de la que Cristo es imagen, que es imagen del Padre. La representación de María, que es la Virgen, ¿verdad?, que está en San Antonio, es la imagen de la imagen de la imagen de la imagen. ¿Y qué tengo yo en mi despacho? Tengo una fotografía, que es la imagen de la imagen de la imagen de la imagen de la imagen. O sea, nos podemos perder en el camino. Porque está claro que María está aquí para decirnos hacer lo que nos diga. Y María es la autopista. Eso está clarísimo. Pero nos podemos perder por el camino. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que nos podemos perder por el camino. ¿Vale? Bueno, pues eso está ahí. ¿Qué intención tenían? Una intención de purificar. Y también un deseo de unificar el imperio. Porque los turcos seleucidas estaban empujando, eran musulmanes y eran iconoclastas. Si nosotros también nos hacemos iconoclastas, a lo mejor nos dejan en paz. Y se convoca el segundo concilio de Nicea, importantísimo, ¿por qué? Año 787, corro, decía que iba a terminar pronto y ya me he enrollado. ¿Por qué? En primer lugar, porque es el último concilio reconocido plenamente tanto por la Iglesia Católica como por la Ortodoxa, donde el Papa Adriano I es invitado por la emperatriz como verdadero primer sacerdote, quien preside en la sede del Santo y Veneralísimo Apóstol Pedro. O sea, en el año 800 los ortodoxos saben quién es el primán. Y va con sus legados, el Papa no va, pero manda sus legados, con el patriarca de Constantinopla, Santarasio, que los coloca a su misma altura. ¿Vale? Y, bueno, pues es un importante vínculo de unidad en el ecumenismo. Cuando hablamos con los hermanos ortodoxos se les recuerda este concilio. Y desde él, el culto a las imágenes aparece como una nota distintiva y específica de la fe católica. Se colocó primero el Evangelio en un trono sagrado para que se viera que la unidad de la Iglesia se tenía que hacer desde la obediencia al Señor y por tanto desde la obediencia a la palabra de Dios revelada, pero inmediatamente después se colocó en la asamblea un antiguo icono para mostrar que ciertamente la palabra de Dios estaba donde estaba, pero que se veneraba a través de las imágenes. Y aquí tenemos que entender que el concilio de Nicea lo que se pregunta es ¿qué han hecho los cristianos del principio? Es decir, la importancia de la tradición. La importancia de la tradición es porque el concilio no quiere otra cosa, no ha querido ningún otro concilio, que seguir lo que ha sido la tradición de los primeros cristianos, desde el principio. ¿Qué han hecho los cristianos desde el principio? Y ahí viene un concepto importantísimo
que yo quiero sacar un momentito a la luz, que es el concepto de tradición. Tradición con T mayúscula. Nosotros tenemos nuestras tradiciones, y esas tradiciones son tradiciones con T minúscula, pero estamos hablando de la tradición con T mayúscula, que es un concepto muy trabajado en el Concilio Vaticano II, donde la tradición aparece como norma moderadora de la fe y de la disciplina de la Iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque lo dicta la tradición desde los apóstoles que estuvieron con el Señor. La tradición hace referencia al pasado, a los discípulos que aprendieron directamente de boca del Señor las cosas, que las difundieron con predicación oral por todo el Mediterráneo y que al final quedó recogida en los libros del Nuevo Testamento. Y esta tradición, que es escrita, y es la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, y que es oral, y que ha sido desarrollada y comunicada por la Iglesia, ha sido conservada piadosamente dentro de la Iglesia. Este concepto de tradición es algo muy rico, muy rico, que es obra del Espíritu Santo y que no es nada inmovilista, no es solo una cosa del pasado, es una cosa del pasado que explica el presente y permite el futuro, que se va adaptando y enriqueciendo, y con la contribución de las diversas culturas, con la contribución de los santos, especialísimamente de los santos padres de la Iglesia, que son importantísimos, son la guía, son los cimientos del edificio de la Iglesia y que se va enriqueciendo por la aportación, una aportación que no puede cambiar la verdad de los orígenes. La Iglesia no es dueña de esa verdad, la conserva, la testimonia, la explica, pero no es dueña de ella, no la puede cambiar. Esto explica cómo los santos han sido y son, y tienen que ser un modelo para nosotros, personas de una gran fidelidad a los principios propuestos por el Salvador y a su vez mujeres y hombres de su tiempo. Acabamos de beatificar a un jovencito que era un as en el tema de la informática y de las redes digitales. Y lo hemos beatificado, ¿vale? Un gran difusor de la Eucaristía con sus amigos, muere con 17, 18 años, un gran difusor a través de las redes con sus amigos, hombre del siglo XXI, claramente, y santo. La fe nos permite hacernos personas profundamente fieles al pasado, haciéndolo presente y viviendo con respecto al futuro. La fe cristiana es una fe de la tradición, de la paradosis en griego, de algo que te transmito y que, ojo, nosotros tenemos que transmitir a la siguiente generación y la siguiente generación a la otra, Nosotros somos el vínculo. ¿Recordáis, verdad, en la Olimpiada, ese momento tan bonito de los relevos? Yo tengo que entregar bien el testigo. Y si entrego bien el testigo, de hecho, en gran parte, sobre todo en los equipos de alto nivel, el gran problema está en la entrega del testigo. Tú vas a correr estupendamente, pero tienes que entregar bien el testigo. Si entregas bien el testigo, el otro aprovecha lo que tú has hecho. Bueno, nosotros tenemos que entregar el testigo, la fe del futuro, vale, ahí. Hay un francés, un gran intelectual francés, ateo, hijo de ateos, que se convierte justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo no me viene a la cabeza su nombre, de un libro muy bonito, se llama Dios existe, yo me lo encontré, que después de convertirse iba abrazando y besuqueando a las viejas por la calle. No sé si recordáis, ya hace años, pobrecito, yo creo que ya se fue a la gloria. Había un loco que entraba en la iglesia La Palma, yo entonces me venía bien porque vivía cerca, iba con cierta frecuencia a la misa ya a las 8, que entraba y abrazaba a las viejas y las viejas le daban bolsazos y decía, es mi abuela, es el cariño, ¿no? Cosa dura, ¿no? Bueno, pues las viejas pensarían lo mismo. ¿Por qué? Decía, porque ellas habían conservado la fe para eso. Paradosis, Paradosis, transmito lo que me han entregado. Es, por tanto, el camino que el propio San Pablo nos dice. Él no está inventando la Eucaristía, dice, os transmito lo que a su vez a mí me transmitieron. ¿Vale? Transmito lo transmitido, no puedo transmitir otra cosa, no puedo transmitir lo que a mí me dé la gana. Si me han dado, dice San Vicente de Lérins, un padre de la Iglesia, si me han dado oro, transmite oro, si me han dado plata, transmite plata. ¿Vale? La carta Duodecim Seculum del 4 de diciembre de 1987, escrita por San Juan Pablo II en el 12º centenario
del Concilio II de Nicea nos dice que esa tradición activa y viva es memoria, que mira al pasado, es presencia, que mira al presente, es profecía, que mira al futuro. En la medida en que la Iglesia ha desarrollado en el tiempo y en el espacio su inteligencia de la tradición, de la que es anunciadora, ha conocido también las etapas de un desarrollo cuya investigación constituye para el diálogo ecuménico y para toda reflexión teológica un recorrido obligatorio. Lo mismo nos dice el Concilio, otro texto magnífico de Dei Verbum, poniendo a la luz que la tradición viene de los apóstoles y por eso lo seguimos. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado confiado a la Iglesia. ¿Y qué se preguntan entonces los padres conciliares en Éfeso, en el segundo concilio de Éfeso? ¿Qué se preguntan? Pues ¿cuál es la tradición apostólica sobre el tema en cuestión? ¿Qué se ha conservado pacíficamente? Y entonces, siguiendo la tesis de San Basilio, por un lado, lo que hemos recibido por escrito y por otra parte, lo que se nos ha legado la tradición de los apóstoles, esta parádosis, pues con el testimonio unánime de todos los grandes padres, afirman que las imágenes pueden ser utilizadas, que las imágenes son camino de piedad, que las imágenes son camino de espiritualidad, lógicamente dentro de unos cauces, ¿vale? Y vamos ya terminando el sentido teológico del culto a las imágenes. La Iglesia siempre ha planteado un culto supremo a la humanidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, un culto de veneración a la Santísima Virgen. ¿Cómo le gusta al Papa Francisco? Si ya el Papa Juan Pablo nos enseñó cómo esto de la veneración a las imágenes no es una cuestión de segunda categoría, de cristianos de carretera comarcal. El Papa Francisco nos lo enseña claramente cómo le gusta tocar las imágenes, cómo él vuelve de Roma, vuelve de los viajes, pensar lo que tiene que ser un viaje a una persona de 80 y muchos años, tan limitada como él está, en un viaje de 5, 6, 7, 8 horas, que es lo primero que hace el Papa sin pasar por su casa, por San Pedro. Va a Salus Populi Romani, si tengo que ir a ver a la Virgen. Es muy curioso que le arreglaron, que había costado un dineral, un cuadro de la Santísima Virgen del Barroco, que había quedado muy tocado, estaba en los museos vaticanos, y costó bastante, y como aquello, una obra muy importante, pues se planteó que vaya el Papa a inaugurarla. Y el Papa dijo unas cosas y se lanzó a por la imagen de la Virgen, y se lanzó a tocar el cuadro, claro, a tocar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que nos gusta es tocar, y porque Cristo la Misericordia tiene los pies como los tiene, ¿verdad? Lo hemos visto todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está como están del besuqueo de la gente. Es que están para ser tocados. Y entonces, claro, allí se pusieron nerviosísimos. El coordinador de los museos vaticanos le dio un jamacuco de que el Papa allí plantara la mano sobre lo que habían restaurado. Bueno, este permiso está destinado a la veneración de imágenes que representan las figuras centrales de la salvación. Ciertamente, Dios está desde la distancia de su absoluta sublimidad y espiritualidad, y no podemos representar a Dios. Esto en Cádiz es más complicado porque durante el barroco se va a criticar mucho con una herejía que se llama el unitarismo, se va a criticar la Trinidad, y entonces para evitar que el pueblo pues sufra con ese tema, se divulgan muchas figuras de la Trinidad. Aquí en el seminario, está por ejemplo en la Catedral Vieja, ¿verdad? Está por ejemplo otra gloria de María por la Trinidad, está en el Carmen, podríamos seguir citando. Pero hay que tener cuidado, Lo normal es que a Dios Padre no se le representa, porque Dios Padre no es representable, el que es representable es el Hijo. Y puesto que el Hijo se ha encarnado, y puesto que es verdadero hombre, entonces de una religión iconoclasta, como era la religión judía, pues sucede una religión que es una religión que permite las imágenes, porque Cristo se ha encarnado, y se ha encarnado para que nosotros le representemos y le conozcamos. Los defensores de la iconoclastia, dicen los padres del concilio,
caían en dos herejías. El monofisismo, pensando que Cristo solo tiene una naturaleza, la divina, que el otro es una ropa, es un maniquí. Y en segundo lugar, el nestorianismo, que habría dos personas completamente distintas. No. Lo que la fe nos dice desde el principio es que el verbo de Dios se ha hecho carne, ha asumido una naturaleza humana, y que el verbo es imagen de Dios invisible. Tal imagen que, como decía el otro día, si alguno fue ayer a misa, la fiesta de San Felipe y Santiago, sale este evangelio en el que le dice, ¿cómo me dices? Le dice Felipe entonado en la cena al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, pero Felipe, tanto tiempo llevas conmigo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí que yo soy la imagen del Padre. Por tanto, el arte puede representar la efigie del rostro humano de Dios y llevar al que lo contempla el inefable misterio de ese Dios que se ha hecho hombre por nuestra salvación. Así lo dice el Papa Adriano cuando sanciona este segundo concilio de Nicea. ¿Vale? No voy a leer el texto, vamos un poquito justos. En primer lugar, por eso, porque el camino natural es la humanidad de Cristo. Los grandes santos no se han distinguido por no tener una profunda devoción a las imágenes. Los grandes santos, y muchos de ellos habían tenido visiones directas de Dios, difundían muchísimo, y en primer lugar para su propia espiritualidad, las imágenes. Ese Ceomo que podéis ver en Ávila, Giboso, que tanta devoción le producía a Santa Teresa, está en el convento de San José, ¿verdad? O las imágenes que luego dan lugar a esos belenes por parte de San Francisco de Asís, no las hacía para el pueblo, las hacía para él. Así todo. En primer lugar, porque es el camino natural. En segundo lugar, como dice San Gregorio, porque muchas veces no podemos entender los textos y tenemos las imágenes como camino pedagógico para conocer. Y en tercer lugar, porque lo característico del ser humano es ir de lo sensible a lo inteligible. La fórmula litúrgica dice per visibilia ad invisibilia. Y este foco de luz extraordinario que suponen las vidrieras nos muestran cómo esa luz se transparenta a través de las figuras. Es lo que San Agustín va a llamar la vía pulcritudinis, el camino para ir a Dios a través de la belleza. Nos dice San Juan Pablo II que la iconografía de Cristo abraza pues toda la fe en la realidad de la encarnación y su inevitable significación para la Iglesia y para el mundo. Si la Iglesia la practica es porque está convencida de que el Dios revelado en Jesucristo ha rescatado y santificado la carne y todo el mundo sensible, es decir, el hombre con sus 5 sentidos, para permitirle ser renovado sin cesar según la imagen de su creador. Y por esto, y vamos ya al último punto, las imágenes tienen un carácter mediático. Tiene un carácter mediático siguiendo la fórmula de San Basilio. Recordad que yo creo que nos sirve claramente. En la que el honor tributado a la imagen va dirigido a quien lo representa. Y por tanto, tiene que ser un culto que permita a las personas llegar al culto de Jesucristo sacramentado. Sería absurdo que entráramos en casa de nuestra madre o de nuestro padre, si todavía tenemos la suerte de tenerlo aquí, y dedicarnos a charlar con una fotografía, sí, muy bonita, y dejamos al pobre nuestro padre sentado ahí en la sala de estar. Eso es absurdo, Esto no quiere decir que yo no pueda tener imágenes de mi padre. Esto no quiere decir que esas imágenes no me impriman una profunda devoción. Eso no quiere decir que yo de algún modo, cuando él me falta, no pueda hablar con él a través de la imagen que guardo en mi casa. ¡Claro, claro! Pero no somos tan tontos, ¿verdad? Para dejar allí al pobre anciano sin hablar con él. Cuidado, Cuidado con esto, La imagen es un medio. Y como tal medio, como los cristales, conforme más transparente es, más pasa la luz. Entonces, cuando la imagen se convierte en término final, y tenemos que ser conscientes de que ese riesgo puede estar en nuestras hermandades, cuidado, la imagen es obra humana.
y está, por tanto, adecuada a nuestras capacidades. Claro, nos gusta más. Nosotros, como los judíos en el desierto, nos gustaría más un culto del becerro de oro. El becerro de oro es nuestro, está hecha en nuestra imagen, lo entendemos. No nos hace cosas raras. Es más sencillo, es más fácil el culto a algo que se ve, como son las imágenes, que el culto a algo que no se ve, como puede ser el culto eucarístico. Realmente no tengo que salir de mí mismo para venerar una imagen, mientras que tengo que hacer un verdadero acto de fe para acercarme a la Eucaristía. Y la imagen no me pide un compromiso personal. Eso está muy claro, Me pide cosas fáciles de entender y de cumplir. Incluso me decía una niña, le he pedido a no sé qué imagen del Señor, una alumna mía, le he pedido a no sé qué imagen del Señor, yo sabía qué imagen era, pero me voy a decir, qué imagen del Señor, que se muera esta para que yo me pueda ligar a su novio. Y le dije, tú estás muy perdida, corazón. Tú estás muy perdida, Pero vamos así por la vida, Vamos así por la vida. Cuidado, Claro, en cambio, en el culto eucarístico, Dios se me entrega plenamente y pide la entrega de mi corazón. No quiere tiempo, no quiere un ratito, no quiere que yo recorra 2 kilómetros, ¿verdad? No, quiere otras cosas, Esas cosas son muy buenas, Por favor, no estoy negando el valor de esas cosas, pero esas cosas son un medio para poder crecer. Por todo ello es fácil caer en un culto a las imágenes que no nos lleve a Dios, sino que nos lleve a ellas mismas, o lo que es lo mismo, a nosotros mismos. Y eso está muy bien, pero la ventaja es que el culto eucarístico salva verdaderamente, otorga la gracia, mientras que nuestras obras, las imágenes no pueden hacerlo. En cuanto ayuda a ese proceso, la imagen es magnífica, y su culto está recomendado por la Iglesia, vivificantemente, es camino de santidad. Lo acabo de decir, vía pulcritudinis. No es el camino simplemente para que el pueblo ya no esté contento, no. Es camino de santidad. Pero, cuidado, porque puede ocurrirnos como con la samaritana, ¿verdad? Que neguemos el culto en espíritu y en verdad y que nuestro culto se termine convirtiendo en algo problemático y negativo. La solución no es prescindir del culto a las imágenes, que va. Es un camino que Dios ha querido, magnífico, porque Cristo se encarna y por tanto puede ser representado, sino purificar ese culto adecuadamente para que sea medio para el otro. Y se nos va a pedir a nosotros los cofrades si ese culto ha sido medio para que las personas se enganchen con el culto que salva, con lo que salta hasta la vida eterna. Que María, tan amada por nosotros en las hermandades, nos recuerde la única palabra que dirige a los seres humanos en la Escritura Santa. Haced lo que Él os diga. Ella, que fue ejemplo de cumplimiento de la voluntad de Dios, nos ayude a vivir nuestro culto de veneración a las imágenes. ¿Pero cómo? Como medio y camino para el encuentro con Dios verdadero. Yo he puesto aquí, al final de mi texto subrayado, inclinado, he puesto una imagen, la mía. No es mejor que la vuestra, pero es la mía. Y es la que a mí se me ha dado para poder contemplar el maravilloso rostro de nuestro Señor Jesucristo. 2 minutos antes de terminar, vamos a ir quitando esto. A ver, finalizar.